Hola, soy José González y hoy les quiero hablar de una frase muy característica de la época de la conquista que nos debe hacer meditar, reflexionar e incluso orar para entender mejor por qué somos como somos. La frase es: acato, pero no cumplo. Esta frase fue la que usaron los oficiales reales de América, los regidores, virreyes, gobernadores de las diferentes provincias de la colonia española, a medida que iban recibiendo las leyes de las Indias que se hacían en España. Eran leyes muy bonitas, generalmente de protección a los indígenas. Pero cuando llegaban a la colonia, los oficiales reales, viendo que esas maravillosas intenciones de la corona, inspirada por los sacerdotes que la guiaban en España, a los reyes católicos, no se podían aplicar en la práctica aquí, en los diferentes asentamientos coloniales. Entonces ellos escribían sobre los documentos reales que llegaban la frase acato, pero no cumplo. O algunos ponían se acata, pero no se cumple. Queriendo decir que sí, que reconocían que esa era la ley formal, pero que no era posible, dadas las condiciones prácticas reales aquí en la colonia, el aplicarlas. Esa frase refleja una dualidad en nuestro carácter que se asentó, se arraigó en aquellas épocas, estamos hablando del siglo XVI, y que se ha perpetuado, creo yo, hasta el día de hoy, en lo que hoy en día llamamos corrupción, donde formalmente se aplican las leyes, pero en realidad no se viven ni se cumplen, no solo por nuestros gobernantes, sino también por nosotros, los ciudadanos, de arriba abajo en nuestra sociedad. Volviendo a la época colonial, los mismos sacerdotes representando la Iglesia no sabían qué hacer con estos españoles fuera de control. Los primeros sacerdotes que vinieron en el segundo viaje de Colón eran 5 franciscanos que, al ver lo que pasaba en la Hispaniola, que era la primera colonia española, escribieron inmediatamente a sus superiores una carta haciéndole preguntas. Una de esas preguntas era: ¿qué se ha de hacer aquí con estos españoles que son casados en España, pero aquí están haciendo vida con todas las indígenas que pueden? Como vemos, entonces, ni siquiera la Iglesia pudo traer bajo control la conducta desordenada de aquellos primeros conquistadores. Luego, las esposas, cuando empezaron a venir de España, sus mujeres, venían a presidir sobre un hogar donde sus maridos ya estaban haciendo vida desde hacía años, con cuanta indígena habían podido alcanzar, y de hecho se rodeaban los conquistadores de mujeres indígenas, porque claro, los varones, los indios, los podrían matar de noche mientras dormían. Mientras tanto, las mujeres, más sujetas, más sometidas, acostumbradas a una vida servil hacia sus propios maridos indígenas, no les hacían daño, no eran una amenaza para ellos. De modo que las esposas llegan y presiden sobre un hogar duplícito donde está lleno de mestizos, niños que le han nacido de sus uniones indebidas sexuales con las mujeres indígenas, y no pueden cambiar lo que es irreversible, una vida, un nacimiento. Por lo tanto, ellas se conforman con presidir sobre un hogar desordenado en el fondo, pero donde el decoro, no la moral, no la fidelidad bíblica, no el pacto matrimonial, sino el decoro en apariencia hacia los demás, es lo que preside. Las mujeres españolas solo pudieron demandar que no se las avergonzase públicamente con la conducta irresponsable de sus maridos hacia estas otras mujeres indígenas, sus concubinas, básicamente. Entonces vemos que tanto la ley, la corona, acato, pero no cumplo, se acata, pero no se cumpla, como la misma Iglesia,
los sacerdotes católicos que no supieron cómo sujetar a estos feligreses suyos a la ley, a los mandatos, a los mandamientos de Dios. Y por último, las mismas esposas, que son las coadministradoras del pacto matrimonial, no pudieron enforzarlo, no pudieron aplicar la disciplina de vida a sus maridos fuera de control. Entonces se funda una sociedad que en apariencia cumple con todas las reglas y de hecho se cuida de las reglas. El temor al qué dirán ha gobernado tanto de nuestra conducta cultural. Pero en la realidad práctica, no reconocida, no hablada, los esqueletos que hay escondidos en nuestros hogares delatan otra realidad muy diferente. Entonces es como un tipo de esquizofrenia, una neurosis cultural generalizada en nuestra población, en nuestros pueblos, donde hay una apariencia de obediencia, de acato, de constitucionalidad cuando se trata de leyes, de moralidad cuando se trata de el trato entre nosotros, pero otra realidad sórdida, escondida, no reconocida, enfermiza en nuestra cultura. Eso ocurre tanto a nivel de la teología, donde hay un gran fervor emocional hacia Dios y hacia los santos, pero la vivencia no corresponde con obediencia, con frutos, como dice la palabra de Dios, dignos de arrepentimiento. Y también en la vida familiar, como todos sabemos, hay matrimonios legales, formales, hogares bien constituidos, pero hay toda otra realidad vivencial, donde hombres fuera de control acosan cuanta mujer pueden cuando las agarran a solas, hacen uso de todas las que pueden, las seducen, las persiguen, las acosan, pero mantienen una apariencia de dignidad, de respeto, de honor, cuando en realidad hay grave deshonor, grave irregularidad, grave desobediencia en la vida privada, escondida y sobre todo en los corazones, que acarreamos esa duplicidad cultural, esa neurosis generalizada en nuestra cultura, que yo creo que la frase de la época colonial, acato, pero no cumplo, refleja perfectamente. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude con este problema nuestro cultural, que nos sane el corazón de esa duplicidad, de esa neurosis colectiva que vivimos, de pretender una cosa, pero vivir la realidad otra, y aprender a vivir bajo pacto, bajo la bendición de Dios y bajo las reglas que Él nos da, para que al cumplirlas podamos recibir su inmensa bendición y su favor. Muchas gracias.